Saludos, bienvenidos al Salmo número 16. Vemos al rey David en este salmo muy feliz, alegrarse y sentirse con un corazón muy, pero muy alegre. Es que el rey David sabía y se daba cuenta el lugar que le había tocado en su vida. Recordemos cómo David era simplemente un pastor y después Dios lo eligió y lo escogió para que fuese el rey de Israel. Pasó el tiempo y David pudo meditar y pudo entender las cosas que Dios le había entregado. No solamente lo había hecho rey, sino que además le había dado algo mucho más bello y más precioso que un lugar o una posición dentro de la sociedad allí en Judá. Le había dado la posibilidad y el privilegio de vivir cerca de Dios. Por eso, el rey David dice en este Salmo número 16, que en la presencia del Señor él encontraba el gozo. Dice en el versículo 11, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Es que David entendía que cuando Dios lo había llamado para ser rey, no lo había llamado de casualidad, sino que había visto dónde y de dónde procedía. ¿De dónde era David? ¿De qué familia era? David procedía de una familia de Judá que había recibido aquellas tierras en el momento en que Josué, uno de los sucesores de Moisés, dividió los territorios entre todas las tribus. Y allí, en aquel territorio, en Judá, es donde vivieron los padres del rey David. Y es por eso que David dice en este salmo que a él le ha tocado vivir en Judá, una tierra realmente hermosa y deseable, porque allí, justamente en Judá, es donde está la presencia de Dios. Y una de las alegrías más grandes que experimentó David no fue solamente llegar a ser rey de Israel, no solamente llegar a ser rey allí en Judá, sino que también pudo llegar a estar en la presencia de Dios. Allí en Jerusalén pudo contemplar la hermosura de estar en el templo junto al Señor. Yo no sé si a vos te habrá pasado en tu vida, si alguna vez te habrá sucedido, sí o no, pero te puedo decir que contar con la presencia de Dios en tu vida cambia totalmente tu mirada hacia las cosas que tenés por delante. Saber que Dios está contigo, saber que la presencia de Dios está contigo, cambia tu mirada de ahí en adelante. Es que el rey David sabía que él tenía la posibilidad de ir al templo, a donde estaba la presencia de Dios, que tenía la posibilidad de poder entrar al templo, a orar, a buscar al Señor, a hablar, a abrir su corazón delante de Dios, allí en el lugar que a él le había tocado por herencia, el lugar que a él le había tocado por heredad, cuando sus padres habían recibido aquel territorio, aquella propiedad, aquel terreno allí en Belén de Judá, porque de ahí era David, de Belén, una tierra asignada a sus padres, una tierra que habría de tener la posibilidad de contar con el templo de Jerusalén en aquel territorio. Y ahora David sabía de que tenía ese templo
a su disposición, que podía pasar por aquellas puertas y entrar a la misma presencia de Dios donde estaba el arca con los mandamientos del Señor, donde estaba manifestada la presencia del Señor. Pero David decía algo muy importante que nosotros tenemos que aprender y tenemos que entender. ¿Vos querés contar con la presencia de Dios en tu vida, así como el rey David? La manera de hacerlo es que tú dispongas tu corazón para poner primeramente a Dios como primero en tu vida. Cuando Dios es primero en tu vida, cuando todas las cosas las haces poniendo a Dios primero en tu vida, vas a poder contar con su presencia. David decía de que él ponía a Dios siempre primero en todo, que Dios estaba siempre a su derecha, que Dios estaba siempre al lado de él, porque él lo ponía a Dios primero en todas las cosas que él hacía. Nada hacía David sin consultar primeramente a Dios. Realmente mucha diferencia con nosotros, que en muchas ocasiones de nuestra vida hacemos lo que a nosotros nos interesa o lo que a nosotros bien nos gusta, y no consultamos a Dios si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Lo hacemos porque lo hacemos y después las graves consecuencias. Amigo, amiga, qué ejemplo que es este hombre, qué ejemplo nos da, qué ejemplo nos deja de haber valorado el hecho de haber nacido allí en Belén de Judá, donde se encontraba también el territorio santo, donde se encontraba el templo santo, donde él podía contemplar la hermosura del Señor allí en el templo de Jerusalén. Pero antes de ser rey, antes de poder contemplar la presencia de Dios allí en el templo de Jerusalén, él pudo poner a Dios siempre por delante en los caminos de su vida. ¿Vos ponés a Dios por delante en los caminos de tu vida? ¿O simplemente vos sos tu propio consejero? ¿O vos hacés las cosas que a vos bien te parecen y después que las haces y te equivocás, te lamentás? ¿Qué ejemplo nos deja este gran varón de Dios, que pudo gozarse en la presencia del Señor día y noche, sabiendo la heredad que le había tocado, la herencia que le había tocado, esa herencia grandísima de haber estado en la misma tierra donde estaba el templo del Señor y donde estaba la misma presencia del Señor? Espero que esto haya sido de muchísima bendición para tu vida y nos vemos en el próximo salmo.